Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Acá nos encontramos una vez más en este ciclo mensual que estamos ya estableciendo en tiempos de pandemia. Y bueno, hay dos cosas que quisiera comentar antes de comenzar con el Teisho específicamente. Una de ellas es que mañana a la noche se celebra el comienzo de un nuevo ciclo solar en toda la Abya Yala, nuestra tierra, nuestra América. Y en mi tierra de origen, en el norte de Argentina, en la zona de la Puna, es cultura calchaqui, básicamente quechua. Y le llamamos el Inti Raymi, la celebración de esa noche que es la más larga del año. Inti Raymi literalmente quiere decir bienvenida al sol. Bienvenida al sol. Y se da esa ceremonia ancestral de bienvenida al sol en esa noche, que es la noche más larga del año, con una ceremonia que varía según las zonas y según las diferentes culturas, pero en mi lugar básicamente lo central era cavar un hueco en la tierra, y ese hueco es la boca de la Pachamama, nuestra madre tierra. Y en ese hueco, en esa boca, se ofrecen alimentos, tabaco, caña, grapa, ginebra, para alimentar a la tierra en esa bienvenida al sol en la noche más larga. Y es una bienvenida, es el Inti Raymi. No puedo menos que ver analogías posibles o metáforas útiles en nuestra práctica. En sejin, en los sejines largos, tenemos una práctica en todos los centros zen, creería yo, que es llamada yasa, que es la última noche de sejin. En esa noche las puertas del dojo están abiertas y se invitan a todos los y las estudiantes a continuar su práctica, si es que así lo sienten, para ese comienzo del último día. Esa práctica se llama yasa. Yasa literalmente significa zazen, noche. Y nos podemos sentir tentados en nuestro idioma a poner una palabra más y decir zazen en la noche, porque realmente ocurre en la noche. Y la característica es que cada uno sigue su propio ritmo. No hay saumerios, no hay sutras, no hay gong, no hay campanas. Cada uno sigue su propio ritmo, intensificando la práctica, preparándose para el último día de Sesshin. Tampoco es compulsivo, quien quiere ir va, quien no quiere ir no va, y quien siente que en algún momento de la noche terminó su práctica y quiere ir a dormir, pues va a dormir. A eso le llamamos Zazen Yasa. Y yo creo que la palabra japonesa yasa tiene un arquetipo profundo de práctica. Zazen noche, no zazen en la noche, como si hubiera dos cosas. Zazen, que sucede en la noche, sino zazen noche. La noche misma haciendo zazen. Zazen mismo como esa noche oscura, fértil. Como Hakuin decía, el espejo de sabiduría es negro, oscuro, como boca de lobo. Zazen noche. En esa noche ocurre esta ceremonia que le llamamos Bienvenida al Sol, Inti Raymi, en la que cavamos ese hueco en la tierra y hacemos nuestra ofrenda.
El zazen noche de Sesshin también es una ofrenda. Todos conocemos la frase del maestro de Dogen diciendo, deja caer cuerpo y mente. Cuerpo y mente deben caer. Pocos ponemos énfasis en lo que dijo antes. Y Tendo Nyoyo antes dijo, Zazen es la práctica en la que ofrendas tu cuerpo y tu mente. Y mente ahí significa corazón también. Zazen es la práctica en la que ofrendas tu mente, corazón y cuerpo. Y después dijo, deja caer cuerpo y mente. Así que Zazen es una ofrenda. Tenemos ahí la noche más larga, el nacimiento del sol, un hueco en la tierra, el alimento, la ofrenda. Múltiples elementos para inspirar nuestra práctica. Curiosamente, en nuestra cultura y en nuestras tierras decimos el sol y así dotamos a ese astro de una masculinidad que me parece bastante arbitraria. El sol. Es interesante que en el Shinto es, no sé si llamar religión a la práctica del Shinto, pero bueno, provisoriamente lo llamemos. El Shinto es la religión originaria de Japón. Así como acá tenemos nosotros culturas mapuches, calchaquis, quechuas y múltiples más, el Shinto podría llamarse la cultura nativa, la religión nativa, originaria del Japón. Y como tal, como las nuestras también, no tienen esa cuestión del monoteísmo y menos aún el monoteísmo masculino. Estamos rodeados de dioses y de diosas. Aumakua le llamarían mis hermanos de Hawái. En el Shinto, en Japón, y a su vez el Shinto no puede ser comprendido sin ver la práctica del Zen y viceversa. Están tan mezclados que prácticamente es difícil distinguir uno de otros. En el Shinto, el sol es una diosa. O sea, allí el sol es femenino. También arbitrariamente llamado femenino, así como arbitrariamente llamamos el sol acá. Pero me parece que es un complemento interesante. No necesariamente tenemos que percibir al sol en su masculinidad, no necesariamente en su feminidad, y probablemente ambas cosas sean complementarias. Y ahí tenemos un yin yang girando en ese tai chi atemporal. Amaterasu es el nombre de la diosa cuyo cuerpo es el sol en el Shinto. Y así estamos acá, acercándonos hacia este Inti Raymi con nuestro Sasenkai, compartiendo estas cosas. Lo otro que quería compartir es que, bueno, quiero dedicar este Sasenkai y este Teisho a mi maestro Eiken Roshi, que hoy es su cumpleaños, o sea, hoy serían sus 104 años. Hace poco hubo una celebración referida a su esposa, Ann Eiken. Hice algunos posteos allí en Facebook que suelo hacer todos los años y normalmente en estas fechas me escribo con Tom, el hijo de Eiken Roshi. Son las únicas fechas en las que nos comunicamos acerca de este tema. Y la respuesta de él a mi saludo por la celebración de Ann Eiken, que no era su madre biológica, pero fue básicamente quien lo crió. Me dice en la carta, ella tenía esa extraña y rara habilidad de hacer creer, engañar a la gente para hacerle creer que yo era una buena persona.
y continúa diciendo ella era el maestro. Y nos reímos ambos frente a eso. Hoy en el cumpleaños de Aiken Roshi le escribí, recuerdo a Aiken Roshi, puse un poema que escribí la última vez que estuve en Hawái, lo saludo a él por el cumpleaños de su padre, y le digo, Aiken Roshi tenía esa rara y extraña habilidad de engañar a la gente para hacerle creer que soy un maestro zen, y seguramente la aprendió de su esposa. Así que ambos nos divertimos un poco con ese ping-pong de experiencias y de recuerdos que compartimos. Hoy es el cumpleaños de Aiken Roshi y va mi gratitud y respeto, y su presencia está siempre en este Dharma que compartimos. Serían 104 años y bueno, quiero dedicar esta charla a su memoria y a su presencia. Continuamos con la temática que me tiene atrapado hace ya un par de años, que es esta cuestión de la poética del Zen. Y así como decíamos, Yasa no es Zen en la noche, creería que también puedo decir no existe la poética del Zen. El Zen es en sí mismo un modo de poesía. La poesía como tal, si no es mero sentimentalismo dulzón, es también de algún modo una expresión de vivencia cercana al Zen. El Zen está ligado a la palabra. Yo no sé si existe otro camino de práctica que esté más ligado a la palabra que el Zen. Ha dado lugar a enormes cantidades de libros en los que abunda la poesía, abunda la metáfora. Tenemos una variedad impresionante de literatura en el Zen. Así que quienes por allí plantean el silencio como valor último, yo creo que está muy sobrevaluado eso del silencio y no tiene realmente su reflejo en esta práctica y en esta realización llena de diálogos, de poesías, de historias vernáculas, arquetípicas o metafóricas. Y eso no es solamente un atributo del Zen en Japón, viene ya de China. Tenemos colecciones de casos como el registro del acantilado azul, el Hekigan Roku, que está plagado, infectado de poesía, cada una de sus frases, cada una de los comentarios, enriquecidos más y más por los diferentes maestros que comentaron sobre él. Dogen Zenji. Yo creo básicamente que la totalidad del Shoboenso y la colección de 300 koans son una obra poética. Podemos decir sí, es filosófica, podemos decir sí, expresa elementos y vivencias de práctica, pero el modo de expresarlos es poético. A través de una deconstrucción de un lenguaje culturalmente impuesto, Dogen reinterpreta frases, reinterpreta ideogramas, y siempre lo hace desde la metáfora o desde la poesía. Existe además un libro de poemas de Dogen que es muy interesante. Poemas en el formato llamado Waka, con W, Waka. Así podemos, de algún modo, sin exagerar, decir que el Zen es un camino de poesía. Eso tiene un nombre en japonés. El camino siempre es el do, el karate do, el sumie do. El camino de la poesía es el ka-do. El camino de la palabra, acercándose a esa intuición y belleza para poder transmitir una vivencia íntima y profunda. Viene a mi mente un libro que aprecio muchísimo de Eduardo Galeano, también de historias, que se llama Palabras Andantes. Y siempre sentí que eso somos en este camino.
Somos palabra que camina, palabra que se sienta, palabra que realiza, palabra que expresa. Somos palabra. Eventualmente podemos devenir poesía, pero a su vez creo que hay que dejar caer el concepto de que poesía o palabra está ligado a eso específicamente, literalmente la palabra. Palabra es expresión y expresión puede ser un gesto, puede ser una postura de zazen, un abrazo. Y así cuando hablamos de palabra o de poesía estamos hablando de expresión. Y para citar el canto de la realización del camino, madurez en el Zen es madurez en expresión. En ese camino de la poesía hay algunas clases en las que se puede rudamente categorizar la poesía ligada al Zen. Y podemos categorizarlas en poesías que se refieren a lo general o a cuestiones de vida en general. Y las otras dos categorías son las de Satori o de experiencias de realización y las de muerte. Hay poemas que se refieren a lo general, a la vida. Hay algunos que se refieren a la experiencia de realización. Hemos tomado algunas veces en Rohatsu un poema de Mozo Soseki, que es el que estoy tomando acerca de la realización. Y el tercero de las categorías es muy interesante porque es el que trata de los poemas de muerte. Poemas escritos en momentos cercanos a la muerte por maestros o practicantes Zen. Todos ellos tienen, para ser considerado poesía Zen, dos características, o más bien podemos decir dos raíces desde donde se expresan, que le llamamos Senki y Muga. Senki es además una categoría de Koan. Senki quiere decir acción dinámica. Esa poesía por naturaleza es dinámica, no es estática, no gira alrededor de sí misma, posee un vigor, una energía, un dinamismo propio. Y la segunda de las categorías es la que llamamos Muga. Muga quiere decir literalmente no sí mismo. Y me revelo bastante en las traducciones al español en las que traducen la palabra en inglés self por yo. Y entonces tenemos un montón de gente diciendo que quiere comprender el yo. Y entonces tengo que salir y decir, básicamente el Dharma, para ser considerado como tal, tiene un principio que se llama anatta, no existencia de un yo individual. Self, que traducen al castellano muchos como yo, es sí mismo. Si quisieran decir yo, dirían I en inglés. Pero dice self. Self es sí mismo. Mu ga es mu, no, vaciedad de ga, self, el sí mismo. Y entonces tenemos una categoría que es Zenki, acción dinámica, un dinamismo Zen. Y la otra es la ausencia de entidad autocentrada. Nunca van a encontrar en los poemas, por ejemplo, de muerte, lamentos o referencias acerca de ese yo que está por perecer. Esas dos características son las raíces de donde surge la poesía Zen y el marco donde se expresan son esos cuatro elementos que ya hemos tocado otra vez, pero bueno, vayamos de nuevo, que son Sabi, Wabi, Aware y Yugen. Sabi, estos elementos son comunes a la ceremonia del té, son comunes a la pintura, son comunes al arte de la arquería, son comunes a la arquitectura, son comunes a la jardinería ligada al Zen. Sabi es básicamente, se puede traducir como soledad, pero no esa soledad lastimosa, sino una soledad con, una soledad en,
la totalidad del universo con la totalidad del universo. Ese es el principio de anatta, no existencia de una entidad individual. Sabi, soledad, esencial. Wabi implica pobreza, implica lo simple, implica nada extra. Wabi, nada extra. Solo esto, solo ese hecho. Y por lo tanto es el principio de humildad, de la apreciación de lo humilde, de lo simple, de lo tosco. Esa madera sin tallar de la cual hablaba Lao Tzu. El tercero de ellos es el llamado aware. Aware a veces se traduce como tristeza. A mí me gusta más la palabra nostalgia. Ambas son posibles en la traducción de los ideogramas. Tristeza o nostalgia, que surgen frente a la percepción íntima de lo evanescente del mundo, de las relaciones, de nosotros mismos. Aware. Y el cuarto es esencial al Zen, Yugen. De hecho, Dogen tiene un par de artículos acerca de este Yugen. Y la forma de teatro japonés llamada no con H al final, no de negación, hace bastante hincapié en este aspecto llamado Yugen. Yugen es misterio, es profundidad y a su vez es latencia. Es esa íntima percepción en algún momento de que somos misterio, estamos rodeados de misterio. Es profunda y a su vez es latente, late en posibilidades, esa vaciedad misteriosa. Esos son los cuatro, quizás podríamos llamar, marcos de esto que llamamos poesía del Zen. Y a su vez tiene algunas características que no son simplemente de la poesía del Zen, sino que además pueden ser extrapoladas y puestas como aspectos de la práctica o aspectos de la expresión de esa práctica en nuestra vida cotidiana. Y son asimetría, simplicidad, pobreza, libertad, naturalidad, profundidad. Cualidades deseables en nuestra práctica y expresión de esa práctica en nuestra vida cotidiana. El poema de hoy también pertenece a Muso Soseki, sobre quien he hablado bastante en charlas anteriores, así que no voy a tocar temas relacionados con su persona o su vida. Y el poema de hoy se llama Vagabundeando. Y dice así, en esta traducción defectuosa que hago acá. Dice así: un hijo que se escapó nunca retornará por su propio impulso. Mi tesoro es la nube sobre el pico, la luna sobre el valle. Viajando al este o al oeste, liviano y libre, sobre el camino único. No sé si estoy en el camino o en el hogar. Interesante poema, en el que también tiendo a ver esos tres elementos de práctica, realización y expresión en los diferentes acordes que Muso Soseki está haciendo en este poema. Hay un aspecto que siento estar relacionado con la práctica cuando dice: un hijo que se escapó nunca retornará por su propio impulso. Hay dos de tres líneas cada una que
siento que se relaciona con la realización de esa práctica. Cuando dice, mi tesoro es la nube sobre el pico, la luna sobre el valle, viajando al este o al oeste, liviano y libre sobre el camino único. Y luego viene el fruto, viene esa expresión madura en la práctica del Zen. Cuando dice, no sé si estoy en el camino o en el hogar. Para comenzar, el título es ya sugerente de por sí, vagabundeando. Es una práctica, era una práctica ancestral en el Zen, el vagar a través de las montañas, los valles, de monasterio en monasterio. Hakuin tiene una frase referida a eso en su canto de Zazen. Y dice, yendo y viniendo, nunca perdidos. Yendo y viniendo, siempre en ese hogar. Al ir, al venir, al transcurrir ese vagabundear. El peregrinaje siempre fue parte de la tradición del Zen original, específicamente en China, y más aún en la dinastía Tang. Tenemos que hacer la salvedad de que ese peregrinar, ese vagabundear entre monasterios y maestros no ocurría al comienzo de la práctica. Al comienzo de la práctica, el practicante o el monje iba y se instalaba en un templo después de haber chequeado su afinidad, quizás en algunos, pero se instalaba allí por un cierto número de años con un específico maestro en una específica tradición, en un específico lugar, a practicar, a profundizar, a realizar. Cuando eso se había dado, llegaba el momento del peregrinaje. Y entonces ese practicante salía a visitar otros maestros, a visitar otros templos, a visitar otros lugares, o simplemente a ir a algún lugar retirado en alguna montaña o valle y profundizar su práctica en lo que llamábamos nutrir el embrión. Eso en cuanto al peregrinaje como tradición. En muchos casos de Koan Zen encontramos unas frases de intercambio bastante comunes que derivan generalmente en conclusiones relacionadas con el Koan y con la realización. Y la frase es cuando alguien le dice al otro, ¿de dónde vienes? ¿O de dónde estás viniendo? Y esa frase simple tiene una profundidad inmensa, tan grande que da origen a diferentes koans de acuerdo a sus respuestas. Viene a mi mente un poeta que aprecio muchísimo, que es quien se llamó Nanao Sakaki. Nanao Sakaki es un poeta contemporáneo japonés que básicamente dedicó su vida a caminar y a escribir poesía. Vagabundeó por todo el planeta escribiendo poesía. En uno de sus textos dice, mis poemas han sido escritos caminando y entonces deberían ser leídos con los pies. Es muy interesante esa frase, porque creo que es aplicable a los textos Koan, es aplicable al registro del acantilado azul, a la barrera sin puerta, al libro de la ecuanimidad, a todos ellos han sido escritos caminando y deben ser leídos con los pies. Dice la primera de nuestras tres frases, un hijo que se escapó nunca retornará por su propio impulso. Obviamente acá dice hijo, podría decir hija, o sea, incluyamos ambos sentidos. Un hijo o hija que se escapó nunca retornará por su propio impulso. Siento que acá cuando Muso Soseki está hablando de ese hijo o hija, está hablando de esa naturaleza original, esa intimidad de intimidades del corazón
de corazones más profundo que constantemente se va, se escapa. Ladra el perro y Misacén se fue con el perro al patio del vecino. Pasa una moto y Misacén se fue en el sonido de la moto hacia la otra casa. El hijo que se escapó nunca retornará por su propio impulso. Ese despertar, esa esencia, esa naturaleza original que somos, se escapa, se escapa, se escapa, se escapa, se escapa. Y dice acá nunca retornará por su propio impulso. O sea, acá necesitamos la práctica, porque también decir que se escapa es engañoso. Parece que se escapa. En realidad nosotros, nuestra conciencia, se escapa de esa conciencia original, naturaleza esencial, rostro original, como le querramos llamar. Pero acá existe la necesidad de la práctica, que es el retorno. Nunca retornará por su propio impulso, dice, pero es necesario que retorne. Es necesario que retornemos a esa naturaleza original, a ese corazón de corazones, el origen de Mu, el origen de nosotros mismos, el misterio en sí mismo. Y cuando hablamos de práctica, necesariamente hablamos de medios. ¿Sí? Cuando hablamos de medios, decimos medios hábiles, que tiene un término en el budismo tradicional que es upaya. Upaya como medios hábiles. Generalmente existe una confusión en eso, porque pareciera ser que designamos una herramienta para poder hacer determinada cosa. Entonces, un upaya sería una pinza con la cual voy a sacar un clavo. Un upaya va a ser una lima con la que voy a afinar mi cuchillo. Pero en la práctica del Zen no es así, no hay medios y fines. El upaya en sí mismo, para ser tal medio hábil, es la práctica. Y entonces tenemos un upaya, conteo de respiraciones. Otro upaya, la práctica de la atención a la respiración. Otro upaya, el koan. Otro, kinjin, el cántico de sutra, la práctica del movimiento. Todos ellos upayas. Pero si son medios hacia un fin, no lo son, no son hábiles. Lo que hace a un medio upaya, medio hábil, es que el medio en sí mismo es la práctica. Y si vamos a citar a Dogen, práctica es realización. Así el upaya es práctica y es realización en sí mismo. Ese retornar del hijo que se escapó es la práctica, es la realización, es la expresión de ella misma. La palabra retornar está interesante porque es un retorno, no una llegada. No es que nuestro camino llega a algún punto, nuestro camino retorna. Y ahí ciertamente podemos citar a Lao Tzu. Retorno es el movimiento del Tao. Retorno es el movimiento del camino. El segundo grupo de 3 líneas y otras 3 que según mi visión apuntan al aspecto realización. Dice así, mi tesoro es la nube sobre el pico, la luna sobre el valle. Muy simple. Mi tesoro, dice Bumen en el Momonkan, Barrera sin puerta, el tesoro familiar nunca entra por la puerta. Ese tesoro que no entra por la puerta, que es inherente, que está siempre allí, que nadie puede robar, nadie puede gastar, es la nube sobre el pico, la luna sobre el valle, dice acá Muso Soseki Senji. La nube sobre el pico, la luna sobre el valle. Ambos en el lugar preciso, correcto, adecuado.
y en ese lugar preciso, correcto y adecuado, expresando la belleza. La nube sobre el pico, la luna sobre el valle. Ahí estamos tocando ese aspecto que llamamos Yugen, profundidad, misterio, latencia. El segundo ciclo de 3 líneas dice, viajando al este o al oeste, liviano y libre sobre el camino único. Viajando al este o al oeste, nunca extraviado, como dice Hakuin, yendo y viniendo, nunca perdido, liviano y libre sobre el camino único. Camino único fue una pregunta en uno de los casos de Mumonkan. Un maestro le pregunta al otro, cientos y miles de Budas y Bodhisattvas, un solo camino a la realización. Aún así, me pregunto, ¿dónde está? El otro maestro toma su bastón de Roshi y traza una línea en el aire y dice, aquí, aquí. El camino único por el que Budas y Bodhisattvas incontables expresan la realización. Es interesante que la segunda línea dice liviano y libre. Tendemos a veces a pensar que la práctica del Zen es ascetismo, y no creo que así lo sea. Es una disciplina, sí lo es. Es ardua, sí lo es, pero no es ascética. Eiken Roshi decía, cuando camino por el dojo y veo un estudiante sentado en zazen con una sonrisa, digo, he ahí alguien con práctica profunda. La sonrisa está en el inicio del Zen, la sonrisa está en Mahakayapa recibiendo la flor de Shakyamuni Buda. La sonrisa es parte de nuestra transmisión, por lo tanto es parte de nuestra práctica. Zen es disciplina, Zen es arduo, Zen es de por vida, sí, pero no es ascetismo. Acá dice liviano y libre. Sobre el camino único viajo del este al oeste. Y quisiera citar algo de un libro de Eiken Roshi, donde dice así, Yamada Roshi, que era su maestro, ha dicho que las características de la persona realizada son la liviandad y la prontitud. Yo estoy de acuerdo, pero agregaría otra más, la gratitud. No gratitud hacia algo, sino el espíritu de gratitud dirigido hacia todas las cosas. Lo opuesto de la gratitud es el quejarse de que la vida no es justa. Y así como la prontitud y la liviandad, como zazen, y como el ser honesto con otros, la gratitud también puede ser una práctica. Gracias por las hojas, gracias por el gato, gracias por tu sonrisa, gracias por tu criticismo. Es con esa liviandad, con esa libertad, que Muso Soseki dice, viajando al este o al oeste, liviano y libre sobre el camino único. Y así podemos estar cansados en nuestro viajar, pero nunca, nunca agotados. Liviano y libre también se expresa en el término que en Japón se usa para lo que acá nosotros traducimos como monje, que es una traducción occidental judeo-cristiana de una palabra. La palabra es unsui. Unsui quiere decir nube y agua. Entendiendo que el practicante Zen tiene esas dos características en su práctica. Unsui. Fluye livianamente, como una nube y como el agua. Viajando al este o al oeste, liviano y libre sobre el camino único, dicen estas 3 líneas. Y entramos en la parte final, que siento que
toca el aspecto expresión de nuestro Zen. Allí dice, no sé si estoy en el camino o en el hogar. Pero ¿cómo? Después de todo esto llegas a decir eso. No sé si estoy en el camino o en el hogar. Cuando decimos no sé, obviamente la referencia es Bodhidharma frente al emperador Bu, expresando su intimidad de intimidades, el corazón de corazones más profundo a sus 120 años de edad y con más de 70 de práctica, diciendo no sé. Un no sé que no es ignorancia, es un contacto íntimo con ese yugen, con ese misterio, latencia, profundidad, no aprehensible por el intelecto, las nociones, los conceptos, pero no por ello menos presente. Dogen Zenji en alguna parte dice, no pienses que Budas y Bodhisattvas son conscientes de ser Budas y Bodhisattvas. No lo saben. Y aún así, son Budas y Bodhisattvas actualizando Budas y Bodhisattvas todo alrededor. No pienses que lo saben. Quizás podríamos dar un paso más y decir, si lo supieran, no lo serían. Si lo supieran, ese potencial de actualizar Budas y Bodhisattvas todo alrededor estaría todavía dormido. No sé si estoy en el camino o en el hogar, dice acá. En el camino o en el hogar. Si te preguntas eso, es porque estás caminando. Frente a eso, también tengo una cita de Iken Roshi, dado que hoy es su cumpleaños, que dice así. Recientemente alguien me escribió y sugirió que en el Zen no hay misterio, y cuando el misterio es introducido hay problemas. Yo estoy de acuerdo con lo que él estaba tratando de decir, pero siento que la terminología no era correcta. Yo diría que en el Zen no debe haber mistificación, y cuando la mistificación es introducida, entonces hay problemas. El misterio es lo desconocido en lo que vivimos. Es nuestra naturaleza. La mistificación es la explotación del misterio. La palabra mistificación no es muy común, así que fui al diccionario y quiere decir, mistificar quiere decir engañar, embaucar, falsear, falsificar o deformar. Iken Roshi dice acá, el misterio es lo desconocido en lo que vivimos, es nuestra naturaleza. La mistificación, el engaño, el embaucar, el falsear o el falsificar, es la explotación de ese misterio. Y a veces la práctica también puede volverse esta mistificación. Cuando no permitimos a ese misterio, a lo desconocido, al no saber, con la totalidad de nosotros mismos, habitarnos. No habitarme, habitarnos con plena latencia en ese potencial al que hemos llamado Yugen. No sé si estoy en el camino o en el hogar, dice acá Muso Soseki, e inmediatamente me hizo eco con un poema de un poeta de la dinastía Tang que se llamó Han Shan, que a su vez era el nombre de la montaña en la que vivía. O sea, no sabemos realmente su nombre porque seguía con la tradición de tomar el nombre de la montaña, como muchos maestros. Yoshu se llamaba así por su pueblo, por ejemplo. Muchos monasterios tomaban el nombre de la montaña más cercana y muchos maestros también. Él vivió en esa montaña. Hanshan se llamaba la montaña, que quiere decir montaña fría. Vivió allí hasta su muerte y tenía un amigo llamado Shite, con el que entraban y salían desordenadamente de los monasterios y de los sesshin y de los dojos, haciendo bromas, bailando o escribiendo poemas.
Y tiene un poema que dice así, que hace eco con esta última tríada de Muso Soseki. Dice, si buscas un lugar de descanso, montaña fría es bueno para un largo tiempo. La brisa sopla a través de los oscuros pinos y suena mejor cuando más te acercas. Y bajo los árboles, un hombre de pelo blanco balbucea con sus libros del Tao. Por 10 años no ha ido a su casa y ahora olvidó el camino por el que vino. Cuando Muso Soseki dice, no sé si estoy en el camino o en el hogar, está expresando esa misteriosa profundidad a la que llamamos yugen, latencia, que es similar a lo que Han Shan expresa acá cuando dice, bajo los árboles un hombre de pelo blanco balbucea con sus libros del Tao. Por 10 años no ha ido a su casa y ahora olvidó el camino por el que vino. Ahí tocamos la última parte de lo que Eiken Roshi estaba diciendo en mi cita. El misterio es lo desconocido en lo que vivimos. Es nuestra naturaleza. No sé si estoy en el camino o en el hogar. Y ese mismo no saber es hogar, es camino. Gracias. Abrimos a preguntas y comentarios, como es nuestra tradición. Si es que las hay. Augusto, en algún momento dijiste que las características de la realización son liviandad, gratitud y prontitud. ¿Esa prontitud a qué se refiere? ¿Es la espontaneidad? Sí, es la potencialidad de respuesta, digamos, sin brecha. Que de hecho esas son frases de Eiken Roshi, que las que leí ahí en el libro. Ya. Traduje, y ahí quizás tengas alguna contribución. Traduje briskness por prontitud. No encontré una traducción mejor. ¿Briskness? Sí. ¿Cómo lo deletreas, perdón? En brisk. No encuentro una palabra que reemplace la vitalidad que tiene en inglés. Sí. Ok. Pues te digo si se me ocurre algo. En este momento no, pero si se me ocurre te aviso. Bueno. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. No te escucho, Daniel, tiene que hablarme más fuerte. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Que levante la mano para... Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Y tú hablaste de un... Antes de referirte al poema, hablaste de un marco de la poética o para poder entender, y te referiste a los 4 términos, aguare, no me lo sé de memoria, todos estos términos, podrías, y lo fuiste comentando en el poema, eso fue muy bueno porque iban
va viendo dónde aparecen esos términos, ¿podría volver a puntear sobre ellos para todos? Sí, sí, según mis notas acá, son estos 4 elementos reconocibles en la poética, en el teatro, en la danza, kabuki, por ejemplo, en la jardinería, en varias de las artes ligadas al zen japonés, y son los 4 principios llamados Sabi, Wabi, Aware y Yugen. Sabi traduce como soledad, básicamente. Wabi traduce como simplicidad o pobreza, o algo que no tiene nada extra. Aware es la nostalgia o la tristeza frente a la íntima percepción de lo evanescente del mundo, de nosotros mismos, de las relaciones y de la vida. Y Yugen, que es el que más hemos estado tocando acá, traduce como misterio o sutil, profundidad, o también añadiría una posibilidad como latencia. No es un misterio que está ahí estático, sino que está palpitando. Esos son los elementos. Y Gracias, Augusto. específicamente siento que eso de Yugen se expresa en las últimas 3 líneas de acá y en las últimas líneas del poema de Montaña Fría. Imagínate caminando con esa mente, con ese corazón, con esa realización de Muso Soseki, caminando así, sin saber si estoy en el camino o en el hogar. Y estoy caminando por el bosque. Y entonces me encuentro con las líneas del poema de Han Shan. Así caminando me encuentro con, bajo los árboles, un hombre de pelo blanco balbuceando con sus libros del Tao, que no ha ido por 10 años a su casa y olvidó el camino por el que vino. Ese misterio de ese encuentro es lo que podemos llamar Yugen. Quizás la problemática de la práctica es que cuando nos enfrentamos a ese misterio, tocamos ese misterio, no tomamos la actitud que Eiken Roche dijo, y básicamente lo dijo en nuestro dojo acá en Argentina, año 1989. Yo estaba traduciendo y quedé choqueado por eso. Dijo, nuestra tarea no es aclarar el misterio, nuestra tarea es hacer al misterio claro. Cuando nos encontramos frente a eso, a ese Yugen, no sé si estoy en casa o en el camino. No sé cuál es el camino por el que vine. Encuentro ese Yugen allí. Y en vez de hacerlo claro como tal, que destelle allí, sin tocarlo, trato de aclararlo. Ah, esto quiere decir tal cosa, esto quiere decir esta otra, quizás tiene relación con tal, este modo lo puedo aplicar en mi vida. ¡Puf! Se fue. Sí, le voy a dar la palabra a Mario, pero antes solamente comentar que ese misterio es como un poco como una, entre comillas, como una bofetada no alcanza a reaccionar. Y es bueno el punto, Augusto, porque cuando todos que hemos practicado Zen probablemente en algún momento nos hemos preguntado por la realización, qué es la realización. Y a mi entender, estas palabras de nuestra labor, nuestra práctica, no es no es aclarar el misterio, sino hacer al misterio claro o patente. Creo que es muy precisa, muy extremadamente asertiva. Y ahí le ofrezco la palabra a Mario, que hace rato que tiene la mano ahí.
Sí, antes quiero decir algo más al respecto. En este grupo hay alguien que tiene la mala suerte de que en mis textos estoy comentando sobre el Koan que está trabajando. Y ahora me di cuenta que lo volví a hacer. Y la parte final del Koan que esta persona está practicando ahora se aplica a este misterio. La parte final es de un caso número 35 de un libro de Koans compilado por Dogen Zenji. Son 300 casos y este es el número 35. Y la parte final dice, los budas no saben que esto existe. Los gatos domésticos saben que esto existe. No pongas el inefable secreto del Zen en tu pequeño corazón. ¿Tienen gatos? Pregúntenle. Mario. Hola, hola Daniel, hola Augusto. Tienes cámara, pero... Gracias por las palabras. Mira, yo tengo una consulta, quizás algo que me quedó dando vuelta con la frase viajando al oeste y al este, liviano y libre en el camino único. No sé si estoy en el camino en el hogar. Sí. A mí, por lo menos, desde el punto de vista intelectual, podría decirse, me queda claro lo que nos dijo Augusto sobre la latencia, sobre Yuken, medianamente claro. Pero me suena también a un retorno, a un retornar a lo que dijimos en la primera parte sobre el volver. ¿Habrá algo de eso también? Porque nos dice al este o al oeste, nos presenta una dicotomía y después también al parecer nos presenta una dicotomía como para tratar de hacernos pensar en el retorno. ¿Podrá haber algo de eso ahí? ¿O quizás yo estoy equivocado y es distinto? Eso quisiera, si me lo pueden aclarar, por favor. No, no creo que estés equivocado, Mario. Yo también veo ese punto allí. Gracias. Bien, no sé si hay alguna palabra más. Eduardo. ¿Nadie más quiere decir algo? A mí, de las 4 características que tienen la poesía y el arte japonés, el aware es la que más me quedó ahí. Pero tú lo traduces tristeza, yo veo la tristeza. Pero nostalgia, tú dices que nostalgia también. ¿Sería una nostalgia por qué? ¿Por la permanencia? Me gusta la palabra nostalgia porque la tristeza está siempre en el presente, pero la nostalgia se refiere a algo. O sea, tenemos nostalgia de algo o de alguien. Y la etimología de la palabra nostalgia es interesante. Algia es dolor, es sufrimiento. Y antes de ella está el nos, o sea, es un sentimiento común, abarcante como tal. La tristeza puede ser muy personal, la nostalgia, por definición, no. Pero no creo que se excluyan ambos Eso te sentidos. iba a decir, que me parece que son cosas distintas. Que pero la nostalgia, o sea, este sufrir en conjunto, esto es una de las 4 nobles verdades, ¿no? Es una inescapable. También lo veo. Sí. Sí. Sí, aún así yo me gustaría citar, ya que estamos hablando de poesía, me gustaría citar a un poeta argentino que se llamó Juan Gelman, que si alguien sabe del sufrimiento era ese viejo, militante político en la década del 70, la dictadura vino a buscarlo a él, no lo encontraron en su casa, y entonces fueron a la casa de su hijo y desaparecieron y asesinaron a su hijo y a su esposa que estaba embarazada, y pasó el resto de su vida buscando esto. Así que del sufrimiento sabía bastante,
y escribe en uno de sus poemas, o creo que es en una de sus entrevistas, y dice, el sufrimiento es pasivo, mientras que el dolor camina hacia su propia resolución. Yo creo que en el camino del Buda Dharma se traduce dukkha como sufrimiento o insatisfacción, pero no es para la aceptación de ese sufrimiento. Nuestro voto es erradicar ese sufrimiento, comprender sus raíces y liberarnos a nosotros mismos y a todos los seres, de ser posible, de ese sufrimiento. Y entonces se convierte en dolor. Y cuando es dolor, camina hacia su propia resolución, como dice el viejo Hellman. Está silenciado. Sí, me acabo de dar cuenta. También tenemos que el sufrimiento es uno de los sellos de la existencia. Sí. De toda la existencia, la realizada y la no realizada. O sea, siempre va a haber un nivel de sufrimiento. Sí. Cuando entré en el Zen, yo pensé que iba a borrarlo, iba a haber una gomita para borrar el sufrimiento. Y me doy cuenta de que le hemos quitado, sigue estando, pero atenuado, pero sigue estando como una cosa que subyace, sí. Como la tristeza que también subyace. Sí. Sí. Por eso decimos en alguno de los votos de Bodhisattva, a las ilusiones que surgen sin fin, tomo el voto de cortar su raíz. Estamos reconociendo que surgen sin fin y que van a seguir surgiendo sin fin, porque el Buda Dharma en nuestra vida no es algo estático, no es algo, como decíamos, no tiene un llegar, es un retornar. Ahí van a surgir sin fin, el sufrimiento va a surgir sin fin. El punto es que tomamos el voto de comprender su raíz y sanarlo, erradicarlo momento a momento. Pero eso no va a hacer que no vuelva a surgir, va a volver. Me encantó la última frase del poema, perdón que me extienda. No sé si estoy en el camino o en el hogar, porque siempre he entendido yo que el hogar es el camino. Y que él lo plantee como dicotomía, es porque nos está llamando a entender que son lo mismo. Posiblemente. Posiblemente ese estar ahí en esa intimidad del no sé hace surgir la pregunta, y quizás esa pregunta sea innecesaria y esté señalando a nada, porque en ese corazón del no sé no hay distinción entre camino y hogar. Uh-huh. Robert Aitken no definía el Zen como retorno al hogar. Me parece haberlo visto en alguna parte o idea mía. Él citaba esa frase de Nyogen Sensaki. Ya, sí, me parece haberlo visto con él. No me recordaba que estaba citando a otro, pero como que yo sí, lo él tenía citaba esa idea. frase que creo que es de Nyogen Sensaki, su primer maestro. Gracias. Andrés, no sé cómo estamos en el tiempo y creo que ahí estamos con las preguntas, no veo más manos levantadas. Bueno, estamos a 15 minutos. Vamos a hacer cena hasta los 45. ¿Tenemos cena ahora? Sí. Ok. Gracias, Andrés.